Vamos a leer del capítulo 8 de Hechos algunos versos del 4 al 8 y después vamos a darle continuidad a los versos del capítulo 9 que comienzan con el 19b, que son donde nos dejó el pastor Maeda la semana pasada. Así que nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor, que dice como sigue en Hechos 8. Y le voy a leer solamente de Hechos 8, los versos del 4 al 8, y dice de esta manera. Esté bien pendiente que le voy a dar unas claves interesantes en estos textos. Dice: los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Cristo. Al oír a Felipe y ver las señales que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando gritos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y oiga esta línea, este verso, que interesante. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Vamos a brincar ahora al capítulo 9, donde el pastor Maeda lo dejó. Vamos a ir a la segunda parte del verso 19, que en la mayoría de sus Biblias lo que va a hacer es que va a empezar como una parte nueva. Bajo el título de Saulo en Damasco y en Jerusalén, y dice el capítulo 9, verso 19: Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y se preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte los que invocan ese nombre? Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes. Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza. La palabra ahí en griego quiere decir Pablo cada vez más se empoderaba y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesucristo es el Señor. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para matarlo. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones día y noche, Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que de veras fuera un discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Bernabé describió en detalle cómo en el camino Saulo había visto al Señor, el cual le había hablado. Y contó que en Damasco Saulo había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Y presta atención al verso 31. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse. Que las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean agradables a ti, Jehová, Dios nuestro, Redentor nuestro. Voy a repetir los primeros versos de ese capítulo 8. Voy a repetir para comenzar desde ahí. Voy a repetir 3 versitos del capítulo 8 para que se nos quede así en la mente. Al oír a Felipe y ver las señales que realizaba,
Mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando gritos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y este es el verso que quiero que se memoricen. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Voy a hacer algo medio anticlimático. Perdónenme las visitas. Cuando leía este texto, ya los muchachos están esperando. ¿Qué ustedes creen que yo voy a decir? ¿Ah? Vamos a ver. Miren cómo me miran. Ellos están ahí así. ¿Ustedes saben esos muñequitos que se comen las uñas así, los emojis? Así están ellos. Cuando leía este texto, eso de y aquella ciudad se llenó de alegría me voló la cabeza. Y yo vivo en el corazón del área metro. Casi que puedo ir a pie al Choli. Casi, un poquito más y voy a pie al Choli. Y todos los jueves, los viernes, los sábados y los domingos hay una fiesta de pueblo de Choli. La ciudad está llena de alegría. Nos guste a alguno o no nos guste. Usted ve todo el fin de semana la gente preparándose para la residencia de Bad Bunny. Usted ve la gente comprando sus banderitas, que yo no voy a decir amapola porque me matan, su flor de maga. ¿Ah? Y entonces usted pasa por allí desde las 4 o 5 de la tarde y eso es una verbena. Los de ustedes que tienen un par de añitos en el cuerpo, o sea, y eran de pueblos así, más lejanos a la capital, se tienen que acordar de las fiestas patronales, ¿cierto o no es cierto? Eso es una fiesta patronal. Allí hay de todo, alcapurrias, carne frita, tostones de pana, de todo. Bomba plena. Es un fiestón de pueblo. Es una afirmación de nuestra identidad cultural, es una fiesta patronal, es una verbena, es un nuevo espacio donde la gente puede dejar atrás los problemas y sacar un rato para cantar, bailar, compartir con los amigos, reír y sobre todo en un país tan violento y con tantos problemas. Eso es lo que pasa allí. Mire, la Inter tiene varios puestos allí, ¿verdad? Y tiene uno afuera donde les regalan carteritas a la gente, ¿verdad? Para que puedan entrar con las carteritas transparentes, las mujeres. Yo no sabía todo ese montón de reglas que hay ahora para entrar al Choli. Y usted sabe qué, hay gente que va allí y dice, no, yo no voy para el concierto, yo lo que vengo es a janguear aquí. Y gente, mira, gente entradita en años, ¿sabe? No se crea que son estos nada más. ¿Ah? Este país tan violento, este país tan amargado sin luz y agua, este país tan corrupto por los líderes políticos que se roban el dinero, porque con el presupuesto de este país, cualquier país pobre en cualquier otra parte del mundo viviría de show. La gente ha encontrado un espacio donde enganchar los problemas en su casa y venir a tratar de respirar alegría. Y cuando yo leía el verso y lo releía, decía, le dije a mi hijo, voy a predicar con Bad Bunny. Y me escribió y me dijo, mami, cuidado. Y le dije, tú estás viejo y conservador. Y no me contestó. ¿Usted sabe por qué ese texto me marcó?
Porque me pregunto, ¿qué nos está pasando a nosotros los cristianos? Que ya no contagiamos nuestra ciudad con alegría. ¿A que nadie se ha hecho la pregunta? ¿Qué nos está pasando a nosotros que no contagiamos nuestro país violento? Con una ola de feminicidios descomunal. Pero los conservadores dicen, no, eso no es feminicidio, eso no tiene nada que ver con género. Crimen es crimen. ¡Embuste! Eso son dinámicas de poder que se dan en el seno de nuestra familia. ¿Qué nos pasa? Que a nadie parece preocuparle que ya no contagiamos la ciudad con alegría. El que crea que vengo a evaluar el concierto de Bad Bunny está bien equivocado. De eso no se trata. Yo no cojo el púlpito para eso. Estoy pensando en el texto bíblico y cómo el texto me dice que en esa realidad de la iglesia naciente pasaban unas cosas que revolcaban la ciudad con alegría. Y el texto nos dice que la alegría es la reacción de la gente al escuchar lo que los apóstoles tenían que decir sobre Jesús. Y al ver los milagros que hacían, y dice el texto que sanaban enfermedades, los cojos se levantaban, los paralíticos caminaban, las personas que estaban atadas a enfermedades, a diferentes cosas, quedaban libertadas de sus ataduras, de los poderes del mal. Mire, la reacción de la gente era de alegría ante esos milagros y esos cambios, porque se respiraba gozo en esa ciudad. Mi esposo ve todas las noticias. Yo no sé cómo él puede mantener la cordura. Porque si usted ve todas las noticias en este país, lo que se respira no es gozo. Sin embargo, en ese contexto, que era igual de malo que el nuestro, ¿sabe? No se crea que es que las cosas eran mejores antes. Perdóneme, allí, cuando una persona actuaba en contra del gobierno, no lo dejaban sin luz y sin agua. Cogían y montaban un montón de cruces a lo largo del camino y los enganchaban ahí para que se murieran al sol y se los comieran las aves de rapiña. Eso no me diga que las cosas eran mejor. Sin embargo, la experiencia que le estaba dando la buena noticia del evangelio predicada por Felipe, por Esteban que había muerto ya, por Bernabé, por Saulo convertido en Pablo, esa buena noticia del evangelio de Jesús era de tal envergadura que contagiaba a toda la ciudad con alegría. Mira, por eso le pedí a Esther que repitiera el primer cántico. Porque ese cántico nos pone a nosotros en un lugar de alegría. Porque aquí no venimos a llorar, aquí venimos a transformar nuestra tristeza en gozo. Eso no quiere decir que no vamos a reconocer nuestras tristezas, que no vamos a reconocer los golpes que la vida nos ha dado, pero quiere decir que más allá de los golpes que la vida nos da, creemos en un Cristo resucitado que transforma las lágrimas en gozo. Y aquí está nuestra hermana Marita, que si me da permiso, con toda reverencia, puedo decir que acaba de perder a su papá y aquí está. Y aquí está, transformando sus lágrimas en gozo del Señor. Eso no quiere decir alegrías del mundo pasajeras, eso quiere decir buscando esa paz también que dice el texto al final que le leí, ¿verdad? Buscando esa paz y ese gozo que hace que nuestra vida irradie algo diferente, que la gente pueda sentirse atraída, ¿verdad? A vivir la misma experiencia que nosotros vivimos.
entonces lo que a mí me preocupa a la luz de este texto es que nosotros no estamos contagiando mucha gente con alegría. Mire, le voy a decir algo con mucho respeto, pero los cristianos pelean más en las redes sociales y los medios que los partidos políticos. Yo no oigo emisoras de radio cristiana ni nada de eso. Me niego. Nosotros, entre nosotros mismos, peleamos más, garateamos más y empezamos con que tú no te vas a salvar, que tú estás mal, que ustedes esto, que ustedes lo otro. Nosotros peleamos más que los políticos, que los partidos políticos. Mire, eso no va a contagiar con alegría a nadie, ¿sabe? Honestamente, yo no iría a ninguna iglesia donde la gente esté tirándole a la iglesia de más abajo. A veces de nosotros mismos los cristianos se oyen más malas noticias que buenas. Me preocupa que lo que predicamos y el evangelio que nosotros predicamos, no el que es, no logre transmitirle a la gente un sentido de esperanza, de optimismo, de cohesión colectiva, que haga que los libros de la historia tengan que escribir que nuestra ciudad se llenó de alegría por el testimonio de los cristianos, no necesariamente por un cantante. Eso nos debe dar vergüenza. No me puedo enfermar porque después vengo viral. Por el contrario, en lugar de sanar y libertar, los cristianos protagonizamos casi todos los días diatribas y discusiones en las que parecemos enemigos entre nosotros. Entonces, un muchacho de Vega Baja, bagger de Econo, ¿era que era bagger? Un muchachito de Vega Baja, bagger de Econo, crea una revolución de identidad cultural en un país violento, fragmentado, dándole la bienvenida a la gente como están, sin importarle si la gente habla mal o si la gente bebe o si la gente fuma. Y crea toda esta fiesta de pueblo en la que todo el mundo es bienvenido y él le dice a la gente, dale un abrazo al que vino contigo, dale las gracias al que te trajo aquí hoy, manda un beso para el cielo para los que se nos fueron antes y es nuestra gente querida y dale un aplauso a papi y mami. Cuando nosotros hemos dicho aquí, levanto la mano, dale un abrazo al que vino contigo, dale las gracias al que te trajo aquí, manda un beso para el cielo a la gente querida que se nos fue antes y dale un abrazo a papi, un aplauso a papi y mami. ¿Qué estamos haciendo para que la gente se sienta bienvenida? ¿Qué estamos haciendo para que haya alegría en la ciudad? Mire, agosto se acaba ya mismo. Este asunto de la residencia, eso tiene punto final. Esto es una alegría de momento. Le quedan 3 o 4 semanas y la gente va a volver a su mismo estado anterior. A sus enfermedades, a su cojera, a sus ataduras. ¿Y nosotros? ¿Qué alternativa le vamos a dar para retornar la alegría verdadera a nuestra ciudad?
Mire, la gente verdaderamente transformada por el Evangelio es gente feliz. Es gente feliz. Eso no quiere decir que no tengamos un día que nos levantamos y queremos encejarnos otra vez en el cuarto y cejar las ventanas y no hablar con nadie. Esas cosas pasan, eso tiene que ver con la serotonina y toda esa cuestión, ¿verdad? Y con la vida, que a veces no nos ayuda. Pero la gente verdaderamente transformada por el Evangelio es gente feliz. Con criticar a cantantes y decir que el diablo se está apoderando de Puerto Rico, no hemos logrado traer alegría a la ciudad. Pero tampoco hemos logrado vivir en paz, como dice ese capítulo 9 de Hechos, verso 31. El resultado de la iglesia naciente era alegría y paz. Pregúntese si nuestra iglesia refleja alegría y paz. Y no me refiero solo a nosotros, a este grupito que está aquí, a la iglesia de Cristo. Pregúntese si refleja alegría y paz. Me encanta porque los evangélicos hablan de los católicos como que el diablo se los está llevando y esos son los anticristos y qué sé yo qué. Los católicos tienen más de 2 millones de jóvenes. Si usted ve las redes sociales arrodillados, adorando a Dios en este momento, que pudieran estar donde le diera la gana, haciendo lo que le diera la gana. Bad Bunny y los cantantes no son de ritmos urbanos y de malas palabras, no son el problema más grande de Puerto Rico. Entonces es bien interesante porque nos quedamos con esa nube de humo, porque es más chévere pensar que ese es el problema a tener que confrontarnos a que el problema en Puerto Rico es la violencia, al que el problema en Puerto Rico son gobiernos corruptos que le roban el dinero a la gente pobre. Perdónenme la visita, pero eso no es culpa de los cantantes de géneros urbanos. Al contrario, los cantantes del género urbano lo critican, lo dicen, no les importa. Así que eventos como este deben ser para nosotros motivo de reflexión a la luz de las Escrituras. Esto debe ser el lente, los espejuelos que usted se ponga para leer los eventos culturales alrededor suyo. Léalos a la luz de esto. Y léalos no porque la residencia de Bad Bunny nos va a traer un terremoto o un tsunami. Si el huracán María llegó y Bad Bunny no estaba cantando en ese momento, ni tenía ninguna residencia aquí. Estos eventos nos deben confrontar y preocupar para pensar qué le estamos ofreciendo a la gente para saciar sus búsquedas existenciales, sus necesidades, para poder transformar sus penas y encontrar sentido de identidad y de propósito en su vida. ¿Le estamos dando permiso a la gente para ser feliz en el cristianismo? Que vivimos hoy, o estamos llenos de reglas de no hagas esto, no hagas lo otro, porque si no te vas a ir para el infierno. Si total, ya la gente no cree en el infierno. Yo doy clase a universitarios, perdónenme. La mayor parte de los jóvenes no creen en el infierno. Y si la mayor parte de la gente ya no cree en el infierno, entonces ¿cómo los vamos a traer? Porque no va a ser por miedo, porque se van a echar a reír y le van a decir, ¿qué infierno? El infierno, eso no existe. Eso era mitología de Dante y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo los vamos a traer a Cristo? ¿Cómo les vamos a traer la alegría a la ciudad?
¿Qué estamos predicando nosotros que sea una buena noticia para la gente? Apréndase que evangelio lo que quiere decir es buena noticia. Y a veces predicamos mucho evangelio, pero muy poca buena noticia. ¿Qué está pasando entre los cristianos para que la gente quiera estar con nosotros? Porque nos ven felices, porque se sienten invitados, porque no se sienten juzgados. Hermano y hermana, cuando la fe no puede traer felicidad a la gente, no estamos predicando una buena noticia. Y yo no quiero hacer esto demasiado largo, pero es bien interesante porque en el texto que hemos leído, el texto dice que Pablo, rapidito que se convirtió, empezó a predicar por la sinagoga. Y la gente le cogió un miedo que hasta lo perseguían para matarlo. Y entonces se dan estos eventos jocosos ahí en el texto bíblico, que lo enganchan en un canasto y lo bajan por una muralla y todo ese tipo de cosas para que la gente no lo mate, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo claro de lo que pasa en nuestra sociedad cuando se levantan voces proféticas. Cuando gente cambia y se transforma, que no les creemos. Y eso me hace pensar también qué impresión le estamos dando a la gente, los cristianos, cuando hablamos. Porque en esos primeros tiempos de Saulo convertido, la impresión que todavía él le daba a la gente era de que era enemigo de los cristianos. Y no le comían el cuento, como decimos aquí. Entonces me hace preguntarme ¿qué piensa la gente de nosotros cuando hablamos de Dios? ¿Qué piensa la gente de nosotros cuando hablamos de Dios? ¿Estamos proyectando el amor de Dios o estamos proyectando el espíritu legalista de Saulo cuando perseguía a los cristianos? Es una gran pregunta. Fíjese que el texto todavía le dice Saulo, no Pablo. No es hasta casi 3 años o 2 años después, en el capítulo 13, que entonces el autor cambia los nombres y dice Saulo, ahora Pablo. ¿Verdad? Porque en ese periodo Saulo va transformando su identidad de Saulo a Pablo. Va transformando esa identidad literalista, recalcitrante, dura, en la de Pablo. El nuevo creyente, que como decía el pastor, ¿verdad? A veces Dios se nos revela sutilmente y otras veces nos tiene que bajar del caballo, ¿verdad? Estamos siendo un cristiano literalista, cuyo único recurso para atraer a la gente es la amenaza. ¿O estamos siendo una iglesia madura que proyecta una experiencia de fe madura? Porque hemos sido transformados y moldeados dentro del mismo corazón de Dios. Mire, cuando hemos sido rescatados, cuando hemos sido llamados por Dios a pesar de nuestras propias faltas, y Dios se ha hecho ciego a nuestro pasado, nosotros no podemos hacer otra cosa que extender esa misma misericordia. Y esos son los hombres y las mujeres que proyectan felicidad. Usted sabe que Saulo era un hombre convencido de que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien cuando perseguía a los cristianos. ¿Usted sabía eso? Y estaba tan convencido que él decía, mi maestro fue Gamaliel, un tremendo rabino. Y esto está aquí y yo los estoy persiguiendo porque ustedes son unos herejes.
¿Cuántos de nosotros a veces nos ponemos como Saulo y pensamos que todo lo que decimos es lo correcto? Que nadie más tiene la razón más que nosotros. Que nuestra interpretación de la Biblia es la única correcta. Que todo lo que hacemos está bien. Miren, en el mundo hay más Saulos que Pablos. Y lo triste es que su convencimiento venía de la religión. ¿Sabe qué? Si nos vamos a dejar llevar por eso, él estaba bien cuando mataba a los cristianos. Ya, pastora, pero sí, si nos vamos a dejar llevar por eso, él estaba bien. Él estaba acusando a los seguidores de Jesús de herejes porque decían que Jesús era Dios, que era el Hijo de Dios, que era Dios, que era el Verbo hecho carne. Entonces me pregunto cuántos cristianos no actuamos más como Saulo que como Pablo. En nuestras actitudes hacia la juventud, en nuestras actitudes hacia la gente que va a conciertos como los de Bad Bunny, en nuestra actitud hacia otros cristianos que no piensan como nosotros, en nuestra actitud hacia algunos miembros de nuestra familia, vecinos o hasta tal vez hermanos de nuestra propia iglesia. ¿Cuántos de nosotros no estaremos actuando más como Saulo que como Pablo? Fíjense que Saulo y Pablo son la misma persona físicamente. Lo que los distingue es el encuentro con Jesús. Y más que el encuentro es el tiempo, la madurez, la consistencia, la fidelidad a ese encuentro. Porque mira, hay mucha gente que se encuentra con Dios una vez en la vida y después a Julín Crispín usted no los vuelve a ver. Vienen cuando no tenían trabajo, consiguieron trabajo, ay, es que el trabajo no me permite ir a la iglesia y paradojas de la vida. Pero Pablo, un hombre que lo tenía todo, Saulo, un hombre que lo tenía todo, un hombre que perseguía, termina siendo el perseguido y se mantiene fiel por años. Porque entre este capítulo 9 y el capítulo 13, si usted lo lee, hay varios años. Jesús le rompió los esquemas a Saulo y ese encuentro lo fue transformando hasta que los demás fueron ganando su confianza en él poco a poco. Hermanos, cuando uno se encuentra con la palabra viva de Dios, que es Jesús, todo el conocimiento previo que nosotros tenemos se confronta. En diálogo con Jesús, mis hermanos, a veces tenemos que quedar cegados a nuestras antiguas maneras de pensar. A veces tenemos que ser tirados al suelo para morir a nuestra arrogancia y prepotencia y así ser levantados por la fuerza de la transformación del Espíritu de Dios. Mire, esa experiencia a Saulo lo transformó. Sin embargo, la gente desconfiaba todavía de él. Y yo creo que nosotros tenemos que usar este ejemplo para hacernos responsables de nuestras acciones. Nosotros queremos, mire, la gente no es Dios, vamos a empezar por ahí. Dios es borrón y cuenta nueva, ¿verdad que sí? ¿Cómo es posible que Dios le perdonara a Pablo todos esos asesinatos? Mire, usted sabe esos emojis que le sale vapor por la nariz. La Biblia dice que Pablo respiraba amenazas y muerte contra los creyentes en Jesús. Yo me lo imagino, le salía vapor
por todas partes. ¿Y cómo es posible que para Dios eso fue qué? Borrón y cuenta nueva. Eso se quedó allí a los pies del caballo aquel, si es que era un caballo. Pero para nosotros no. Nosotros no tenemos la memoria tan corta como Dios. Nosotros a la gente mire, nosotros a la gente le dejamos ahí las cosas ahí y los ponemos a prueba, los ponemos a hervir a fuego lento, ¿sabes? Y a veces tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones. Tenemos que hacernos responsables de la fama que nos precede. Y va a requerir de nosotros mucha humildad para esperar que esos frutos de ese encuentro transformador con Jesús den testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y aquí me quiero poner más personal. Hay mucha gente que ha dudado de nosotros. No me diga que no hay gente que ha dudado de usted. Mira para allá, ahora están yendo a la iglesia después de tanta poca vergüenza. Óigame, nosotros hemos dudado de la gente también. Nosotros hemos dudado de la gente también. Y muchos cristianos dudan de otros cristianos porque como no son tajantes, rajatablas, legalistas y ásperos, estos son cristianos light. Y una cosa es ser un cristiano light. Y otra cosa es ser un cristiano transformado por el amor de Dios. El cristiano transformado por el amor de Dios no es light, es lento a juzgar y rápido para abrazar. El texto nos dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y a veces la gente predica más un Dios que es lento para la misericordia y grande en ira. Hermanos y hermanas, aunque Saulo tenía que asumir con mucha humildad, que no tenía mucho, ¿verdad? Ese proceso de cambio en el espíritu que se estaba dando para poder dar testimonio. No hay cosa que destruya más la fe de un nuevo creyente o de una persona que ha regresado a la fe, que la gente lo siga juzgando por sus prejuicios. Entonces, ahí es donde tenemos que volver al asunto de la fiesta de pueblo en el patio de mi casa. Allí nadie juzga a nadie. Allí todo el mundo va a tratar de tener un break de esta vida convulsa. De una semana sin agua y otra semana sin luz. Y a veces, se lo digo con el corazón en la mano, a veces yo me he sentido un poco como Jesús, que Jesús dice que no hay profeta en su propia tierra, ¿verdad? Y medio como Pablo, así como que la gente espera de uno que uno sea rígido, legalista y yo digo, caramba, pero ¿cuál es el problema con amar, abrazar, invitar, demostrar alegría y felicidad del evangelio y que Dios haga la obra en la gente por amor a Cristo? ¿Cuál es el problema? Yo una vez hice un dibujito aquí
caramba, no lo pensé antes, lo debía haber buscado, de una cosa que yo le llamaba un santurrómetro. Porque a veces las iglesias tienen un santurrómetro en la puerta, como si fuera uno de esas metal detectors. Y si usted no viene todo resuelto, no entra. Nosotros no venimos a la iglesia resueltos, nosotros venimos a que la experiencia con Cristo en la iglesia nos resuelva. Y yo te quiero invitar a que si la gente juzga o no cree lo que Dios está haciendo en tu vida, no te preocupes. Los que se lo pierden son ellos. Ellos se van a perder lo que Dios va a hacer a través de ti. Ellos se van a perder la transformación de Saulo a Pablo. Mire, a mí se me hace hasta difícil pensar, y la Biblia no habla de eso. ¿Cómo estaría Saulo esos primeros años cuando estaba ciego, cuando estaba siendo perseguido? ¿Cómo él se sentiría al recordar todos los cristianos que había matado? Empezando por el santo Esteban. Que mire si ese hombre estaba lleno de la gracia y el poder de Dios, que cuando se enfurecieron contra él, él predicando miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesucristo sentado a la diestra del Padre, y lo único que dijo: Señor, perdónale los pecados a esta gente, ellos no saben lo que están haciendo. Y ahí mismo lo persiguieron, lo apedrearon hasta matarlo. Y Pablo, dice el texto, que Saulo consentía. Entonces yo no quiero imaginarme el sentido de culpa, el corazón de Pablo cuando creó conciencia de que lo que estaba haciendo estaba mal. Porque el encuentro con Jesús tiene que crear conciencia en nosotros cuando lo que estamos haciendo no está bien. No es lo que yo les diga. No es lo que le digan los religiosos, porque los religiosos a veces meten las patas como Saulo. Es lo que el encuentro con Jesús te diga en lo profundo de tu corazón. Y yo pienso que ahí Pablo empezó a ser humilde y a aguantar el golpe y tener que esperar a que Dios lo honrara. Y a veces nosotros tenemos que aguantar el golpe y esperar que Dios nos honre. Mi mamá dice que Dios no se queda con nada de nadie, así que no se preocupe. Mi mamá decía, así que no se preocupe. Que si verdaderamente usted ha tenido un encuentro con el Señor y genuinamente su vida está siendo transformada, Dios le va a honrar. Y a Pablo lo honró porque Bernabé, otro nuevo apóstol, lleno del Espíritu de Dios, dio fe de Pablo. Dio fe de Saulo y lo protegió. Y lo protegió. Y lo guardó. Y lo cuidó. Y lo enseñó. Y lo acompañó. Entonces mi pregunta es, nosotros los que somos más viejitos en la vida de la iglesia, los Bernabé, ¿cuándo vamos a sacar la cara por los nuevos? ¿Cuándo vamos a sacar la cara por la gente que está dando sus primeros pasos en la vida de fe? No para juzgarlos por lo que han hecho, sino para cobijarlos, protegerlos, mentorearlos y enseñarlos, esperando esa transformación, esperando esa mariposa que va a salir del cocún, ¿verdad? Eso
Eso es lo que está pasando aquí arriba. Aunque ustedes no necesariamente se den cuenta porque pues, venimos a la iglesia y no vemos necesariamente el esfuerzo. Eso es lo que está pasando aquí. Nelson sabe que en esta iglesia hubo un tiempo que no había un joven aquí arriba, Nelson, ¿verdad que sí? Y ni muchos viejos tampoco. ¿Ah? Y Dios ha transformado la adoración en este lugar porque también se ha transformado nuestra manera de acercarnos a ellos. Perdónenme, ya termino. Porque tenemos dos cositas importantísimas que hacer ahora y es recibir a una criaturita en la familia de la fe a través de presentar esta criatura delante del Señor y compartir la mesa juntos y juntas. Pero yo necesito decirte que a Dios no le importa lo que tú hiciste, por feo que haya sido. Que a Dios lo que le importa es lo que Él puede hacer contigo de ahora en adelante. Y lo que tú puedes hacer para Él de ahora en adelante. Como decía mi mamá, Dios no se queda con nada de nadie. Dios te va a honrar. No es la crítica ni la desconfianza, es la actitud de fe y la confianza en lo que Dios puede hacer en la gente. Y lo que la gente puede llegar a hacer cuando son transformados por el poder de Dios, eso es lo que hace, eso es lo que va a hacer que nuestra presencia, como la de Felipe, la de Bernabé y la del nuevo Pablo, traiga sanidad, traiga paz y traiga alegría a nuestra ciudad. Mi pregunta para ti es, ¿te atreves a ser un cristiano diferente? ¿Te atreves a ser un cristiano que traiga verdadera alegría a nuestra ciudad? Si te atreves, hoy tenemos que empezar a cambiar muchos paradigmas de lo que para nosotros ha sido o es ser verdaderamente un hombre y una mujer transformadas por el encuentro con Jesús. Amén.